Hello again and welcome to today's class video. For today, we gonna study third questions. Hoy, en esta lección, vamos muy juiciosos a estudiar el tema de los tag questions o question tags. Este es un tema que tiene su particularidad, que es poco común enseñarse en la gramática que nosotros estudiamos en bachillerato, pero que pues no quiere decir que no exista. Entonces es importante hacerle pues como una mención, reconocer su estructura gramatical y practicarlo, porque a través de este tema, es un tema algo complejo, nosotros vamos a hacer uso de distintos tiempos verbales en el idioma inglés, y dominar este tema nos va a dar una gran ventaja de conocer en profundidad las formas de los distintos tiempos verbales. Are you ready for the class? All right, let's get started. Ok, first, lo primero que nosotros tenemos que saber es para qué se utilizan los tag questions o qué son los tag questions. Entonces acá dice, what are tag questions? ¿Qué son los tag questions? Dice acá, tag questions are really short questions that are until the end of the statement or regular sentences. Los tag questions o question tags son preguntas cortas que van al final de una frase normal, una frase regular. Equivale a español como preguntas con partículas. Son preguntas con partículas y esa partícula en español equivale a significados como cierto, verdad, sí o qué, sí o no. Eso que nosotros hemos usado normalmente. Por ejemplo, a veces estamos en una conversación y le decimos a una persona, hey, vos estabas ayer en el parque, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos ese tipo de preguntas así, ¿sí? O vos estudiás en la universidad tal, ¿sí o no? Así. Esas preguntas así se llaman preguntas con partículas, que en inglés equivale a tag question o question tags. Very good. Acá tengo unos ejemplos. He's your brother, isn't he? Él es tu hermano, ¿cierto? She doesn't like to dance, does she? A ella no le gusta bailar, ¿cierto? You eat meat, don't you? Tú comes carne, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas que ustedes están observando acá se le conoce como tag question. Si ustedes analizan estas frases, van a ver que hay algunas semejanzas en el uso de los sujetos que se utilizan para hacer referencia a la oración. Por ejemplo, acá tengo el pronombre personal él y al final también tengo él. Acá tengo ella y al final también tengo ella. Acá tengo el pronombre personal tú o ustedes y acá también lo tengo. Independientemente de lo que ustedes observen que esté escrito, por ejemplo, en la oración número 1, en la 2 y en la 3, esa partícula, el significado que tiene es el mismo. O sea, isn't he quiere decir cierto, verdad, sí o no. Does she quiere decir lo mismo. And don't you quiere decir lo mismo. No importa cuál sea el pronombre, cuál sea el auxiliar que nosotros utilicemos allí para preguntar, el significado es el mismo porque es una partícula, es una muletilla que nosotros usamos en conversaciones. Pero obviamente también puede estar en forma escrita, como lo están observando ustedes aquí. Muy bien, entonces algo muy importante que nosotros necesitamos es diferenciar que el tag question no es una pregunta normal como la que nos han enseñado en las frases interrogativas de los distintos tiempos verbales, como tiempo presente, pasado, futuro, etc. El tag question tiene una estructura y hay que reconocerla. Entonces acá tenemos un ejemplo
de lo que es una pregunta normal que nosotros podemos encontrar sobre un verbo específico o un tiempo verbal específico. Aquí estamos haciendo uso del famoso verbo to be. Aquí dice you are. You are coming to the party. Tú estás llegando a la fiesta, ¿no? Acá le estoy preguntando. Si ustedes recuerdan cuando estamos haciendo la explicación del verbo to be en tiempo presente, que igual pues si no lo recuerdan pueden hacer una revisión de los videos que tengo donde explico el tiempo presente con el verbo ser, estar, el verbo to be, ustedes van a tener presente que en la forma afirmativa es you are, tú eres o tú estás. Pero cuando hacemos pregunta no se escribe you are, sino que se escribe are you. Y al final debe ir la pregunta, porque es una forma interrogativa. Pero cuando estamos haciendo that question, nosotros escribimos la frase en forma afirmativa o en forma negativa. Y después colocamos una coma y luego de la coma escribimos la partícula, que recuerden que en español quiere decir verdad, sí o no, cierto, etc. Entonces, esa partícula siempre debe estar. Si no está la partícula, entonces no se considera un question tag o tag question. Se escribe la frase normal. Esa frase que va antes de la coma no lleva pregunta. Lo que va escrito después de la coma sí lo lleva. Entonces observen la diferencia que hay entre estas dos estructuras. Una pregunta regular, una pregunta normal, en este caso con el verbo to be, y acá tengo una frase con el verbo to be, pero haciendo uso de la partícula, de tag question o question tag. Lo mismo es acá. Acá se hace una pregunta en tiempo presente simple, que también, si ustedes no recuerdan cómo se forman las preguntas en tiempo presente simple, no está de más de que tú visites uno de los videos que yo tengo en mi canal, que es cómo se escribe el tiempo presente simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa, para que tú lo puedas recordar, ¿ok? Entonces, acá tengo una pregunta. Does he live in a two-story house? ¿Él vive en una casa de 2 pisos? Es una pregunta. Lo que se hace cuando realizan preguntas en tiempo presente simple es que se utiliza un auxiliar que se pronuncia does o do. Uno de esos dos auxiliares. En este caso estamos utilizando does. Does no quiere decir nada. Se tiene que utilizar porque vamos a hacer una pregunta en presente. Recuerden que el tiempo presente habla de la situación actual, la cotidianidad. Y acá yo estoy haciendo una pregunta con partícula. La pregunta con partícula no lleva el does, porque yo hago la frase normal, que pues en este caso es afirmativa. Estoy diciendo, él vive en una casa de 2 pisos. Y escribo la partícula que es cierto, verdad, sí o no, sí o qué. Porque ustedes saben que con esta partícula es que yo voy a formar el question tag o el tag question que es necesario para que se cumpla precisamente pues la estructura del tag question. Vamos entonces a repasar estas estructuras, esta explicación que he hecho hasta el momento. Si quieren pueden retroceder un poquito el video para que ustedes vayan analizando cómo se escribe una frase con tag question, porque aún nos falta algunas cosas más por explicar y son muy relevantes. Very good. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la regla gramatical. ¿Cómo se forma una frase que lleva partícula? Un tag question o un question tag. ¿Cómo se forma? Para formar una oración así, hacemos uso del auxiliar de la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? La oración que está antes de la coma. Entonces, el auxiliar es el que lleva la oración si es una oración negativa. ¿Qué hacemos nosotros? Después de la coma escribimos la forma opuesta de esa oración. Entonces, si la oración está escrita en forma negativa, yo, después de la coma, la hago en forma afirmativa. Si la oración no tiene auxiliar porque no es negativa, si es una frase normal, presente,
Pues yo lo que tengo que hacer es escribirla en forma negativa después de la coma. Y entonces ahí sí tengo que utilizar un auxiliar negativo. Tengo que utilizar un auxiliar negativo. Repito, se forma haciendo uso de un auxiliar. Ese auxiliar se escribe en forma opuesta al origen de la oración principal. Aquí tengo una frase negativa. Dice, she doesn't like to dance. Excuse me. She doesn't like to dance. A ella no le gusta bailar. Aquí tengo la palabra no. Forma negativa en el tiempo presente. Si yo no quiero utilizar esa palabra de forma negativa, pues la escribo en forma afirmativa. A ella le gusta bailar, ¿cierto? Pero aquí la tenemos en forma negativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es que este mismo auxiliar lo voy a llevar acá, pero sin la negación. Miren que aquí tengo la negación. Acá la tengo, no la tengo. Entonces, al yo escribirla así, estoy cumpliendo con la estructura de lo que se llama un tag question. ¿Sí? Y recuerden que el significado de esta partecita quiere decir cierto, verdad, sí o no. No importa lo que tengamos escrito, no importa el tiempo, no importan las palabras que están allá. El significado es el mismo. Lo que ustedes necesitan es tener en cuenta es qué palabras son las que deben escribir. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender. Muy bien. Entonces, si la oración es positiva, nosotros utilizamos forma negativa. She is Italian. Ella es italiana. Es una frase positiva. Para el tag question, entonces yo coloco la frase en forma negativa. ¿Ustedes qué es lo que están observando? La negación primero y luego el sujeto que se utilizó para la oración. Acá dice she is o she's. Ese es el verbo ser o estar en forma positiva. Pero acá lo estoy escribiendo en forma negativa. Primero escribo la forma negativa de este verbo que estamos usando aquí, el verbo ser estar, y luego escribo el sujeto que utilizamos para la oración principal. Recuerden que la oración principal es la que está antes de la coma. It was raining that day, wasn't it? Estaba lloviendo ese día, ¿cierto? Aquí tengo it was. ¿Esto está en forma negativa o afirmativa? Está en forma afirmativa, forma positiva. Entonces, por lo tanto, acá se tiene que escribir en forma negativa. Vean que acá tengo la negación. Y respondo a lo que está diciendo el profesor. Primero se escribe el auxiliar, o sea, este verbo con su negación, y luego el sujeto que se utilizó para escribir la frase. ¿Cuál fue el sujeto? It. Veanlo, aquí está. Y acá también está. Entonces, miren, inicia con it was y termina con wasn't it. Es sencillo. Este was pasa a ser la primera palabra después de la coma, pero obviamente en forma negativa, porque es lo que estamos diciendo acá. When the statement is positive, we use a negative question tag. Cuando la frase es positiva, utilizamos una partícula negativa. Esto es sencillo. Was, segunda palabra de la oración. Acá va a ser la primera, pero también hay que colocar la negación. Y luego, la primera palabra de esta frase, que era it, pasa a ser la segunda. Y obviamente el signo de interrogación. ¿A qué equivale wasn't it o isn't she? ¿A qué equivale en español? A cierto, a verdad, sí o qué, sí o no. Esa partícula. Muy bien. Dice acá, cuando la oración es negativa, when the statement is negative, we use a positive question tag. Cuando la frase es negativa, nosotros lo que hacemos es que el tag question lo escribimos en forma positiva. He isn't here. Is he? Él no está aquí, ¿cierto? Vean que aquí tengo el verbo to be en forma negativa. Aquí tengo la negación. He isn't.
tengo la negación. Él no está. ¿En dónde? Aquí. Como yo voy a hacer el question tag, porque esta frase está en forma negativa, yo la voy a pasar en forma positiva. Teniendo en cuenta que lo primero que se va a escribir es este verbo. ¿Sí? Aquí es la segunda palabra, pero cuando yo voy a hacer la pregunta, ya no es la segunda, sino que es la primera. Y he, que era la primera palabra, pasa a ser la segunda y cerramos con el signo de interrogación. Aquí esto está en forma afirmativa o positiva. Your mom hadn't met him before. Has she? Esta frase está en pasado perfecto. Uno de los temas que hemos estudiado también en este canal, que es un tema que también ustedes pueden revisar en caso de que necesiten repasarlo. Entonces acá tengo el había. Tu mamá no se había visto con él antes, ¿cierto? Entonces, hadn't es no había, forma negativa. ¿Quién es el sujeto de la oración? Your mom. Cuando hablamos de tu mamá, ¿de quién estamos hablando? De ella. ¿De quién estamos hablando? De ella. Mi mamá, ¿de quién hablo yo? De ella. Tu mamá, ¿de quién hablo yo? De ella. Su mamá, ¿de quién hablo yo? De ella. Entonces, acá no escribí your mom otra vez, sino que reemplacé a través del pronombre personal la persona sobre la cual nosotros estamos hablando. Aquí estamos hablando de ella. Si yo aquí no coloco your mom, sino Cristina, entonces yo pienso, ¿de quién hablamos cuando mencionamos a Cristina? Pues de ella. Entonces yo acá no escribo Cristina, sino que escribo ella. El pronombre que hace referencia a ese sujeto, que es ella. Entonces, si ustedes observan, acá tengo had en forma negativa, pero acá coloqué had normal, que está en forma positiva. Y como el sujeto es ella, entonces had she. Para decir en español, cierto, verdad, sí o no. Que es lo mismo que si yo escribo is he en esta oración, que significa cierto, verdad, sí o no. Bueno, entonces analicemos un poco esta diapositiva juiciosamente. Vamos a mirar eso que estamos hablando aquí. Todos vamos a tratar pues de comprender esta información para que a todos nos quede muy claro lo que se está explicando aquí. Very good. Bueno, chicos, acá les estoy enseñando un resumen de los distintos tiempos verbales que podemos encontrar en el idioma inglés. También algunos de los verbos importantes que podemos encontrar en el idioma inglés en su forma positiva y cómo quedaría ese tag question. ¿Cómo quedaría? Entonces ustedes van a estar muy viciosos repasando todo esto, ¿sí? Para que ustedes puedan tener presente cómo lo deberían escribir, cómo lo podrían encontrar en un texto, que eso va a ayudar muchísimo. Aquí tengo un ejemplo. You are a student. Tú eres estudiante. Esta frase está positiva. Tú eres estudiante. Entonces yo voy a decir, cierto, verdad, sí o qué, sí o no. Entonces yo escribo, aren't you? ¿Por qué aren't you? Porque lo que yo dije anteriormente, frases que empiecen en forma positiva, se cierran en forma negativa y viceversa. Entonces, are es la forma positiva, aren't es la forma negativa. Y como ya lo dijimos anteriormente, la segunda palabra aquí, ese auxiliar, que estamos acá con el verbo to be, pasa a ser la primera. Y el pronombre personal, que era la primera palabra, pasa a ser la segunda palabra. Obviamente, después de la coma todo eso, ¿cierto? Miren este ejemplo. He is very busy. Él está muy ocupado. Isn't he? Él está. Esto es una frase positiva.
Entonces acá la tengo que escribir en forma negativa. Vean, aquí está la negación. Is, que era la segunda, pasa a ser la primera, obviamente agregándole la negación. Y he, que era el pronombre. La primera palabra de la oración ya no es la primera, sino que pasa a ser la segunda. Así es de simple, chicos. Así de sencillo. Por acá estamos hablando del verbo to be en tiempo pasado. Recordemos que el verbo to be en pasado se conjuga was o se conjuga were. Tiene dos conjugaciones y que esas dos formas de escribirse están predeterminadas para los 8 pronombres que hay en el idioma inglés. Si tú no recuerdas con qué pronombre se escribe was o con qué pronombre se escribe were, te invito a que observes uno de los videos que tengo donde estoy explicando el pasado del verbo to be. Acá tengo frases en presente simple, acá tengo una oración en pasado simple, ¿sí? Y nos está enseñando que una frase afirmativa en pasado simple, pues hace referencia a lo que se hizo, ¿cierto? Y que también conlleva una conjugación importante, ¿sí? Como la del presente simple también. Hay que tener en cuenta que las oraciones afirmativas en pasado simple y en presente simple son oraciones a las cuales hay que prestarle muchísima atención cómo se escriben porque tienen algunas reglas gramaticales que aplicar. Y si tú no tienes claridad sobre eso, pues otra vez te invito a que observes uno de los videos donde explico tanto el tiempo presente simple como también en otro el tiempo pasado simple. Y así puedas tener esta información muy clara. Por acá tengo presente perfecto, que también es uno de los temas que tú puedes repasar para tener presente todo esto. Pasado perfecto, el futuro, tiempo futuro que es muy sencillo de escribir porque lleva will. Y acá tengo verbos modales. Todos estos tiempos verbales, todos esos casos que están aquí, los puedes repasar en mi canal. Tú puedes hacer eso y eso te va a ayudar como a comprender mejor estos cambios que estás observando aquí. Cuando tú tengas claro cómo se forman las oraciones en estos distintos tiempos verbales, pues vas a tener mayor claridad de cómo se consigue o cómo se ejecuta ese question tag. Bueno, y entonces tengan presente, pues chicos, que todo esto que estoy mostrando acá, pues es parte de este tema importantísimo, un tema que, como les dije al principio, tiene su complejidad, porque se requiere mucho repasar, recordar también las estructuras de los distintos tiempos verbales. Yo diría que es un tema de nivel avanzado, donde nosotros, si no dominamos los tiempos presente, pasado, futuro, los tiempos continuos, los tiempos perfectos, siempre ese tema va a tener muchísima complejidad para nosotros poderlo entender, ¿sí? Aquí en este caso tenemos frases que empiezan en forma negativa y que se cierran en forma positiva, pero también obviamente pues aquí tenemos que comprender por qué está escrito done en esta oración tiempo presente y no está doesn't que es la otra forma, ¿sí? Tenemos que repasar todo eso, chicos, porque se requiere. Yo, ¿qué diría? Si no tenemos clara la información, mirar esos videos para poderlo comprender, porque este tema es necesario, este tema se requiere, ¿sí? Se requiere y comprenderlo obviamente nos va a ayudar muchísimo. Bueno, hablemos de una excepción, la excepción con el famoso verbo to be in the first person of positive sentences. Esta excepción se aplica para la primera persona y esto va con frases positivas. Nosotros cuando empecemos la frase positiva la vamos a empezar con I am, porque así se dice yo soy, yo estoy. Primera persona es yo y la conjugación correspondiente para el pronombre yo con el verbo to be es am. I am. I am the next on the list. Aren't I? Cierto. Soy el siguiente en la lista. Cierto. Chicos, normalmente hemos dicho que esta palabra debe pasar a ser la primera después de la coma. Y en este caso sería en forma negativa. ¿Por qué? Porque esta frase empezó en forma positiva.
pero nos dice que cuando hacemos uso de la primera persona, no escribimos la conjugación am, sino que tenemos que escribir aren't. Entonces tengan presente eso. I am wrong. Estoy equivocado. Aren't I? Cierto. I am not invited to the party. Am I? Cierto. Bueno. Entonces, analicemos pues estas tres frases. Frases positivas tienen que terminar con aren't. Y después el sujeto. Obviamente el sujeto es yo, porque estamos hablando de la primera persona. Si las frases son negativas, pues ahí no se tiene que colocar aren't, porque está diciendo claramente que es con frases positivas, positive sentences. Miren esta frase que está acá a la final. I am not. Yo no estoy. No estoy. Como esta frase es negativa, vean, aquí tengo la negación, entonces acá sí voy a colocar am I, que es para decir cierto, verdad, sí o qué, sí o no, porque ya les dije que todo lo que va después de la coma quiere decir eso, cualquiera de esos significados. Entonces, acá sí voy a utilizar el am, va de primero, y luego el sujeto de la frase, que es I, va de segundo, y el signo de interrogación. Entonces vamos a analizar esto, si tienen que devolver un poquito el video, lo devuelven para tener presente esta información que acabo de dar. Right. Now it's time to practice. Acá tengo unas frases. Estas frases todas van a llevar un that question, una partícula. Entonces ustedes lo que van a hacer aquí es fijarse muy bien en qué tiempo verbal está escrita la oración. Y asimismo decidir a través de un emparejamiento si el número 10, number 10, debe ir, por ejemplo, con la letra I, with I. Que la 11, 11, debe ir con la letra A, un ejemplo, with A. Esos son ejemplos, ¿no? No es que yo estoy dando la respuesta. Entonces, chicos, tenemos que hacer uso de esos tiempos verbales que hemos observado, esas estructuras gramaticales que hay en los distintos tiempos verbales. Vamos a apoyarnos en el traductor, vamos a apoyarnos en nuestra intuición, mirando muy bien. Es que aquí dice you haven't, eso está en forma negativa, entonces yo voy a buscar una frase que tenga have you en estas opciones de acá. Vamos a mirar si hay. Que me parece que es la F, entonces yo hago el enlace. Y luego, pues, con la ayuda del traductor, podemos mirar si efectivamente encaja cuando ya tengamos todas las palabras, todas las frases emparejadas con sus question tag o task question. ¿Ok? Bueno, chicos, ese tema, como les comenté, es un tema que tiene su complejidad y que pues es un tema que hay que repasar con mucho cuidado, con pinzas, yo diría, porque requiere, como lo dije al principio, hacer uso de distintos tiempos verbales. Y si nosotros no tenemos claridad cómo se escriben esas frases en futuro, en presente, en pasado, en presente perfecto, frases con verbos modales, entonces nos va a costar poder formar frases, poder identificar frases que estén escritas en that question. Por eso los invito a que ustedes con disciplina hagan este proceso. Por eso este tema está ubicado en la lista de special cases, casos especiales, porque tiene su complejidad. Entonces, como tarea les va a quedar eso, que ustedes estén muy juiciosos repasando todos esos tiempos verbales, que ustedes vuelvan a mirar este video y así puedan entender. Eso es ya que cada uno sea muy disciplinado y lo logre alcanzar. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.